Bien, vamos a orar por la palabra. Vamos a pedir a nuestra hermana que tiene espiritual que pase adelante para que ore, ¿no? Bien, vamos a orar. Bien, le invito a que incline el rostro ahí donde se encuentra y que ore juntamente conmigo. Padre Celestial, Dios amado, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos rogar, queremos pedirte por tu palabra, no por la palabra que va a decir el hombre que está aquí delante de la grey. Queremos pedirte que sea tu palabra ministrándonos, que sea tu palabra, Padre Celestial, llevándonos al arrepentimiento. Que sea tu palabra ayudándonos a la edificación de tu iglesia. Que sea tu palabra, Dios amado, la que me exhorte, la que me examina, la que haga cambiar mi forma de pensar, la que me lleve a un arrepentimiento genuino. Rogamos para que tu Espíritu Santo, oh Dios, sea Él ministrando, que Él nos ministre hoy en día. Queremos, Padre eterno, seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que te pedimos, Dios Todopoderoso, es que tu palabra, Padre mío, pueda caer en buena tierra hoy. Sé tú bendiciendo a aquellos hermanos que quizás nos estén viendo en las redes sociales. Quizás irá a pasar el tiempo y alguien irá a ver esta prédica. Queremos rogar por todos aquellos que la van a verla hoy, mañana o en un futuro más lejano. Y lo que queremos es que seas tú glorificado siempre. Bendice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dios le bendiga, Pastor Manuel. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Bien. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, esos son los versículos que vamos a estar viendo ahora. Solamente son 2 versículos, así que no creo que esté mucho rato aquí. Así que bien, el capítulo 12 del capítulo de Romano parte diciendo así que, hermanos. ¿Así de qué? Uno podría preguntarse. Pablo parte hablando ahí y nos dice así que, hermanos. ¿Así que de qué? ¿De qué? ¿De qué nos está hablando? ¿Así que de qué? Eso podría decir así que, por lo tanto, por lo cual. ¿Pero de qué? ¿De qué es lo que nos está hablando ahí el apóstol Pablo? De todo lo que ha dicho anteriormente. De todo lo que ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y el capítulo 12, ese así que, vendría siendo el resumen de todo lo que le ha dicho
anteriormente. En el capítulo 1, ¿qué le ha dicho Pablo a la iglesia de los romanos? Pablo le ha dicho: yo soy siervo del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es poder para salvación. Amén. Por lo tanto, todos aquellos que no se han arrepentido, Dios lo va a entregar en su inmundicia. El que se echa con hombres, siga echándose con los hombres. El que tiene relaciones sexuales con animales, sigan eso. Dios lo va a entregar en su inmundicia. Y todos ustedes están bajo la ira de Dios porque no se han arrepentido. Amén. Eso le va a decir en el capítulo 1. En el capítulo 2 les va a seguir hablando. Y les va a decir: ustedes, los gentiles, ustedes que piensan que porque no tenían la ley, a lo mejor no tienen condenación, están equivocados. Su conciencia les da a entender que Dios existe. Por lo tanto, también están en condenación. También están bajo la ira de Dios. Les va a decir: ustedes, judíos, que piensan que por ser judíos y tener la palabra del Señor y la enseñan mal, porque dicen no hay que robar y ustedes roban, ustedes que dicen no hay que cometer adulterio y ustedes adulteran, ustedes también están bajo el juicio de Dios y están bajo condenación. En el capítulo 3 le va a decir, tanto a los judíos como a los gentiles: no hay ninguno bueno, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Son todos pecadores, tanto judíos como gentiles. Y en el capítulo 4, ¿qué les va a decir? En el capítulo 4 va a poner de ejemplo a Abraham, a ese personaje que venimos estudiando en la escuela dominical. Y les va a decir: Abraham fue justificado por fe. Cuando le creyó a Dios, a los 75 años, Abraham le creyó a Dios y fue justificado por fe. No tenía ninguna obra y fue justificado. Y así el que cree en Cristo Jesús es justificado por fe, no por obras. Y le va a decir: ahí está Abraham, justificado por fe, por cuanto Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No tenía ninguna obra y fue justificado a los 75 años, 100 años creyéndole a Dios por fe, caminando en el desierto. Y le fue contado por justicia su fe. Así hoy en día el gentil y el judío se salvan. No es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. Luego les va a hablar del capítulo 5. Y en el capítulo 5 les va a poner a Adán. Y les va a decir cómo entró el pecado al mundo. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque por Adán entró el pecado al mundo. Más por el Señor Jesucristo ha venido la reconciliación, la paz, la salvación. Luego va a entrar al capítulo 6. Y va a decir: los que han sido salvados no pueden seguir en el pecado. Si has sido salvado por gracia, no puedes vivir en el pecado. Estás muerto en el bautismo. Cuando tú eres bautizado, mueres. Cuando te sacan del agua, eres resucitado. Te identificas con Cristo. Luego se va a ir al capítulo 7, donde va a hablar de la ley. Y le va a decir: la ley solamente nos mostraba lo que era malo, porque la ley dice no tienes que matar. Te está diciendo lo que es malo. La ley te dice no tienes que robar. La ley nos mostraba lo que era malo. Pero hoy en día tú eres libre, ya que no estás bajo la ley. Ahora vives en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso les va a decir en el capítulo 7. En el capítulo 8 va a decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si tú estás en Cristo y eres salvo, ninguna condenación hay. En los capítulos 9, 10 y 11, ¿de qué va a hablar? De los judíos. Y va a decir: desearía yo que el pueblo de Israel fuera salvo. Me haría yo anatema, maldito, para que mis compatriotas, Israel, pudiera ser salvo. Pero cuando se salve el último gentil, todo Israel va a ser salvo. Y se le van a cumplir sus promesas y sus pactos. Y llega al capítulo 12, diciendo: por lo tanto, por lo cual, por todo esto que les he dicho, todo eso de lo que ha hablado tanto de la salvación como para los gentiles y salvación tanto como para el pueblo de Israel, para los judíos. Y va a decir: por lo tanto, por lo cual, por haber dicho todo esto, ahora
les ruego. ¿Qué es lo que dice ahí? Así que, hermanos, por todo este argumento que les vengo diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ahora les voy a rogar, ahora les ruego, entendiendo la misericordia de Dios, os ruego. Les va a rogar por las misericordias de Dios. ¿Qué significa la palabra os ruego? Nosotros podríamos entenderla de una manera quizás muy diferente, porque nuestra cultura y nuestro dialecto se interpretaría de otra forma. La palabra os ruego es parakaleo, para, al lado, kaleo, llamar. ¿Qué significa eso de llamar? Es llamar a una persona para incentivarla, para decirle, dale, con miras al futuro, dale que tú puedes, sigue. Eso es os ruego. Quiero citar a Samuel Peremillo, Edith Carballosa y otros más que dicen que dicha palabra se usaba antiguamente como una arenga para motivar a los soldados antes de entrar a una guerra con miras hacia la victoria. Para eso se utilizaba esa palabra. Y si esa palabra se utiliza para eso, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo ahí es que se está parando al lado de la iglesia y la está llamando y le está diciendo, vamos hermanos, vamos que podemos, ustedes están libres de condenación, ustedes son salvos en Cristo Jesús, ustedes son vencedores, ustedes pueden seguir adelante, no se rindan, sigamos adelante. Es una arenga, es motivar a las personas. Se está parando en esa iglesia para motivarles. El ruego ahí es motivarles. Y es hacer una arenga. Es motivar a mis hermanos. Es motivar a la iglesia. A quien mira adelante y lo mire con victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Y ninguna condenación hay. Entonces es una arenga lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si dicha palabra significa eso. Y le dice así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Esa palabra misericordia la estuve viendo y esa palabra es compasión. Compasión. Y significa compasión, piedad hacia los males de otro. Tener compasión por algo malo que le está pasando a una persona. Eso es esa palabra. Misericordia es una palabra que viene del latín. Viene del latín esa palabra. No es una palabra griega, viene del latín. Está compuesta por dos palabras, miser y cor. Miser significa miseria y cor, corazón. ¿Y qué significa eso? Es pasar la miseria de una persona por tu corazón y transformarla en amor. Y es que cuando yo veo a una persona que no tiene para comer y que está sufriendo y que está llorando, esa miseria de ese hombre o de esa mujer la paso por mi corazón, me duele y la transformo en amor, ayudándolo, misericordia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. La misericordia no puede estar lejos de la cruz de Cristo, porque esa es la misericordia que el apóstol Pablo ha ido mostrando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios ahí? Es que Dios vio la miseria tuya y mi miseria. Que estábamos perdidos, que éramos pobres, ciegos, desnudos, miserables. Y Dios vio esa miseria tuya y mía y le dolió en su corazón y la transforma luego en amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Transforma tu miseria, la mía, en amor, ayudándonos. Y Dios hace la misericordia. Y en cuanto a esa misericordia, quiero citar nuevamente a este hermano, Samuel Peremillo. Dice lo siguiente en cuanto a la misericordia de Dios, ¿cómo se puede entender? Dice, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Los gritos y los lamentos de Cristo en Getsemaní. Hebreos 5:7. La cabeza del santo coronada con espinas. Mateo 27:29. La espalda rota por los látigos de los romanos. Juan 19:1.
las manos y los pies agujerados por los clavos, Juan 19, 18, la boca reseca por la angustia y la fiebre, Juan 19, 28, las burlas y el desprecio de la gente, Mateo 27, 38, la soledad de las tinieblas y el desamparo de Dios, Mateo 27, 45. Ahí está la misericordia de Dios. No había otra manera de ayudarnos. Era la única manera de ayudar al miserable, entregando a su Hijo para que fuera totalmente destrozado, totalmente destruido. Era la única manera de ayudar al miserable, miserable de mí, en mi pecado. Y Dios transforma esa miseria en amor, diciendo: con amor eterno te he amado. Y Dios pasa la misericordia por nosotros. Esa es la misericordia de Dios. No hay misericordia más grande que esa. ¿Alguien pudiera morir por un justo? Quizás, pero morir por un injusto, nadie. Y cuando Pablo dice ahí: así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Haber entregado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que sea azotado, para que sea escupido, para que sea bofeteado, para que sea desamparado. Y Dios muestra su misericordia ahí. Nadie puede decir de que Dios no lo ama, ni el que es cristiano ni el que no es cristiano. Si hay una persona que no es cristiana, no puede decir: a mí Dios no me ama, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie puede decir: a mí Dios no me amó. Nadie, porque Dios está mostrando su amor. Y ese amor está en la persona de su Hijo. Ahí está la misericordia de Dios. Y Dios no está aquí, Pablo, no está diciendo las misericordias de Dios. Les pido, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Es la muerte de su Hijo por ti y por mí. Es ese cuerpo totalmente destrozado por los látigos romanos. Y te está pidiendo por esa misericordia. Tú y yo, que éramos unos miserables, no teníamos ningún futuro, estábamos bajo condenación. Por estas misericordias te estoy pidiendo. Pablo pide por esas misericordias. Hoy en día a veces los hermanos quieren pedir consagración a la iglesia. Y piden consagración no por las misericordias de Dios, sino insultando a la grey, tratándola mal, diciendo: ustedes que no se congregan, ustedes no son ni siquiera salvos, ustedes no son ni cristianos, ustedes miren lo que hacen. Y Pablo, cuando pide consagración, la pide por las misericordias de Dios. Pido consagración. En este versículo 1, Pablo está pidiendo consagración a la iglesia de los romanos. Y lo hace no por autoridad apostólica. Lo hace mirando la cruz de Cristo, mirando la misericordia de Dios, mirando lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quieres pedir consagración a la iglesia, a los hermanos? Mira a Cristo, mira la cruz. Mira la cruz, porque esa es la mayor expresión de amor y de misericordia que Dios ha demostrado a todo el mundo. No puedes pedir consagración mirando o dejando de lejos la cruz. La consagración se mira mirando la cruz de Cristo. Pablo aquí le está rogando a esta iglesia: os ruego, me pongo al lado de ustedes para alentarlos por las misericordias de Dios. Que presentéis, dice la palabra ahí, presentar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es presentarse?
Quizás los judíos entienden esto muy bien, y aquellos que han estudiado el Antiguo Testamento también. ¿Qué es presentarse? El pueblo de Israel se presentaban con un animal en el templo, pero no con cualquier animal. Habían animales limpios y animales impuros, sucios. Habían animales que no eran para el sacrificio, porque eran sucios, contaminados, indignos de ser presentados a un sacrificio. Pero habían animales que eran limpios, dignos de ser presentados para Dios. Y eran perfectos esos animales: el cordero, la oveja. Y el pueblo de Israel se presentaba ante Dios con un sacrificio para el perdón de los pecados. Y Pablo aquí le dice que os presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo. Habían sacrificios en aquellos tiempos, pero eran sacrificios muertos, porque ese corderito se degollaba y la sangre se desparramaba en un lugar X, y el cuerpo se quemaba en el altar del holocausto. Para que ustedes me puedan entender, el altar del holocausto es como una parrilla gigante, para que puedan entender eso. Y ahí se quemaba. Pero tú no podías ofrecer un sacrificio cualquiera. Tú no podrías ofrecer un animal impuro, el cerdo. Tú no podrías ofrecer un camello impuro. Tú no podrías ofrecer un lagarto impuro. Hay sacrificios que son limpios y hay sacrificios sucios. ¿Qué sacrificio eres tú? ¿Eres un sacrificio limpio, agradable, perfecto para Dios? ¿O eres un sacrificio sucio, impuro, contaminado por el pecado para Dios? ¿Qué tipo de sacrificio eres? Eso es una aplicación. ¿Qué tipo de sacrificio somos? Dios quiere un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento pedía sacrificios que eran muertos. En el Nuevo Testamento te está pidiendo un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios ya no quiere a aquella persona que traía la ofrenda. Quiere al que está dando la ofrenda. Quiere a la persona como sacrificio vivo. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Por las misericordias de Dios, me estoy parando al lado de la iglesia, diciéndoles, por favor, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, no muertos por causa del pecado, no sucios ni contaminados por la borrachera, por el alcohol, por el sexo, por la droga, por la fornicación, por la mentira, por el adulterio, sino presentar ese cuerpo que es tuyo y mío como un cuerpo limpio, santo, apartado del pecado para Dios. Por las misericordias de Dios le estoy pidiendo que presenten sus cuerpos. Sacrificio vivo. El sacrificio vivo somos tú y yo, y es nuestra vida. Amén. Y Dios pide tu vida como un sacrificio continuo, vivo, no muerto por el pecado, no sucio ni contaminado. Ese sacrificio que eres tú tiene que ser santo. ¿Qué es santo? Es alguien que se ha apartado del pecado. Agradable. ¿Qué es agradable? Que a Dios le guste. Santo y agradable. Esa es nuestra vida. Nos presentamos ante Dios como un sacrificio santo y agradable. Y lo que está pidiendo ahí Pablo a la iglesia es que se presenten de esta forma. La iglesia de los romanos. Quizás muchos de nosotros lo hemos hecho mal.
quizás muchos de nosotros no somos un sacrificio vivo, somos sacrificios muertos. Quizás muchos de nosotros, nuestra vida no es santa ni agradable. Es una vida quizás pecadora, sucia. Pero hay una forma de limpiarla. Y es que si no he sido un buen sacrificio, y si es que mi vida no ha sido santa y agradable a Dios, puede cambiar. Puedo decirle: oh Dios santo, perdóname. Perdóname porque no soy un sacrificio vivo, santo, agradable para ti, porque lo he hecho mal. Quiero que desde hoy en adelante, quiero limpiarme y quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi forma de ser. Quiero ser un sacrificio vivo, agradable, santo, olor de perfume grato hacia ti. Me quiero presentar, Dios Todopoderoso, como un sacrificio santo, un sacrificio que sea aceptable para ti. No quiero ser más un sacrificio inmundo, un sacrificio lleno de mentiras. Quiero que cambies mi forma de ser. Puedes ser un sacrificio limpio y puedes dejar de ser ya un sacrificio sucio y contaminado. Dios quiere que tú seas una ofrenda viviente. Hay muchas personas que a veces van a la iglesia, pero no son salvos y no han tenido su encuentro con el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que pueden ir a la iglesia porque va mi abuelita. Voy a la iglesia porque van mis padres. Voy a la iglesia porque va mi pareja. Voy a la iglesia porque va mi esposo. Voy a la iglesia porque va mi tío. Voy a la iglesia porque mis padres me llevan. Y yo era uno de esos. Yo iba a la iglesia porque mi abuelita me lo pedía. Yo iba a la iglesia después porque mi tía Chela me lo pedía. Pero no era salvo. Y quizás muchos otros pueden seguir estando en esa misma situación. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Has tenido tu encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Vas a hacer un sacrificio vivo o vas a hacer un sacrificio sucio e inmundo? Tienes el cielo y tienes al infierno esperando tu respuesta. Están ahí, esperando si vas a hacer un sacrificio aceptable para Dios. Y Dios te ha mostrado las misericordias en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa voy a la iglesia? ¿Porque alguien me trae? ¿Por qué? ¿Qué tipo de sacrificio soy? El apóstol Pablo ruega por las misericordias de Dios. En esa miseria que nos encontrábamos, Dios envía a su Hijo. Y su Hijo es totalmente destrozado. ¿Para qué? Para que nosotros saliéramos de esa pobreza. El Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dice ahí que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Racional. Eso de racional tiene que ver con algo razonable. Con eso que tú entiendes que es razonable. Y es con decir la verdad. Y lo que está diciendo ahí, que es vuestro culto racional, es que, hermanos, que no te engañen. Que no te engañen. Seamos razonables de una vez por todas. ¿Qué es ser razonable? Que las reuniones, el culto de adoración, no son los días jueves, no son los días domingos, no son los días martes. La reunión y el culto de adoración eres tú. Eres las 24 horas tú. Amén. Tú eres la reunión de adoración. Tú eres el culto. Amén. ¿Cómo estuvo el culto ayer en tu casa? Horrible. Le pegué, discutí. Le pegué a mis hijos, discutí con mi señora. Ese es el culto de adoración. Seamos razonables. Que el culto de adoración eres tú. Amén. ¿Cómo estuvo el culto de adoración en el trabajo? Horrible.
me emborraché y me drogué. Tú eres el culto de adoración. ¿Cómo estuvo el culto de adoración cuando fuiste donde tus amigos, donde tus amigas? Horrible. Hablamos de la cintura hacia abajo. Tú eres el culto de adoración de la reunión. Seamos razonables, no nos engañen. El que tú vengas aquí, sí, estás adorando a Dios, sí, pero tú eres el culto de adoración las 24 horas. Despierto y durmiendo, donde quiera que estés, tú eres la iglesia. Ahí está el templo del Espíritu Santo. Ahí está la reunión. Tú eres la reunión. Y Pablo dice, esto es ser razonable. Entendamos esto, que el creyente es el culto de adoración. Cuando estás jugando la pelota, cuando estás jugando un juego de PlayStation, donde quieras que estés, cuando estás manejando, cuando estás hablando con alguien, tú eres el culto de adoración. ¿Cómo fue el culto de adoración el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, el día lunes? ¿Cómo fue? Que no te engañen. Seamos razonables. Entendamos que tú eres ese culto. Yo, tú, todos los que estamos aquí. Esto es solamente algo físico. Pero nosotros somos el culto de adoración. Tú, joven que estás estudiando en la media, ¿cómo estuvo la reunión ahí? Tú que vas en la básica, ¿cómo estuvo la reunión ahí? Tú que estás en el instituto estudiando, ¿cómo estuvo la reunión ahí? Tú que estás en la universidad, ¿cómo estuvo la reunión ahí? Tú eres el culto de adoración. Eso es ser razonable y entender lo que dice el apóstol Pablo. En este versículo Pablo pide consagración. Y dice, así que hermanos, por todo lo que les vengo diciendo, os ruego por la misericordia de Dios. Hay misericordia, sí la hay tanto para el gentil como para el judío. El gentil ha sido salvo en Cristo Jesús. Y cuando se termine el tiempo de los gentiles, cuando el último gentil se salve, va a haber salvación para Israel. Y todo Israel va a ser salvo, como está escrito. Por lo tanto, hay misericordia tanto para los judíos como para los gentiles. Por lo tanto, les pido por esta misericordia que Dios ha entregado a su Hijo, que nosotros entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto todos los días. Pablo pide consagración y la pide por la misericordia de Dios, poniendo esa misericordia al Señor Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué sacrificio somos? ¿Un sacrificio vivo, santo, agradable o un sacrificio muerto, lleno de mentiras, lleno de pecado, llenos de droga, llenos de pornografía, llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de enojo, llenos de ira, llenos de celos? Porque el fruto de la carne, ¿qué es lo que es? Enojo, ira, contienda, disensiones, murmuraciones, borrachera, adulterio. Y me quedo corto. ¿Qué tipo de sacrificios somos? ¿Somos ese sacrificio aceptable a Dios? ¿Entiendes la misericordia de Dios? Cuando te están diciendo, por las misericordias de Dios te estoy pidiendo, por favor, conságrate a Dios. Por la misericordia de Dios te pido, por favor, deja de pecar. Por la misericordia de Dios es que te pido, por favor, sé santo para Dios. ¿Entendemos lo que es la misericordia de Dios? Lo que es esa misericordia, que nosotros éramos unos miserables y Dios te está diciendo a través de Cristo, por favor, cambia, arrepiéntate y cambia, porque tú eres el culto de adoración y de reunión todos los días, en tu casa, en el trabajo, en la calle, con tus amigos, en el colegio, donde quiera que estés, tú eres ese culto de adoración. ¿Has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo o no has cambiado aún? Aún eres un sacrificio muerto. ¿Hay un arrepentimiento genuino en tu vida y en la mía? ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿Venimos porque nuestro papá nos trajo? ¿Venimos porque vino nuestra pareja? ¿Venimos porque vino mi tío? ¿Porque vino mi mamá? ¿Porque vino mi papá? ¿Por qué?
Tengo que venir por la misericordia de Dios, porque veo la misericordia de Dios, veo el amor de Dios. Por lo tanto, Pablo ahí pide consagración por esa misericordia. Hay misericordia para los gentiles y hay misericordia para los judíos. Dice el versículo 2, no os conforméis. No os conforméis. Esa palabra conforméis, yo la estaba entendiendo de otra forma. Y yo iba a decir, ¿quién se conforma con la casa que tiene? ¿Quién se conforma con el auto que tiene? ¿Quién se conforma con el trabajo que tiene? Pero la palabra no significa eso. La palabra conforméis significa dejar moldearse por otro. Conforméis ahí significa dejarse moldear por otro. Eso significa esa palabra. Muy lejos de lo que yo creía. Dejarse moldear por otro. Dice, no conforméis a este siglo. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? No te dejes moldear por este mundo. Yo he visto cuando hacen queque y dicen, voy a hacer un queque cuadrado. Ponen un molde cuadrado y el queque queda cuadrado. Y dicen, voy a hacer un queque redondo, y ponen un molde redondo y el queque queda redondo. Y lo que te está diciéndote ahí ese versículo es que no te dejes moldear como se moldea el queque. Que el mundo no te moldee. No te dejes moldear por el mundo. Eres un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Has entendido la misericordia de Dios. Por lo tanto, no te dejes moldear por el mundo. Que el mundo no te moldee. El mundo te va a decir, que mentir no es malo. No te dejes moldear por el mundo. El mundo te va a decir hoy en día que los niños pueden escoger su sexualidad. Y eso no es malo. No te dejes moldear por el mundo. El mundo te va a decir que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es malo. No te dejes moldear por el mundo. El mundo te va a decir que emborracharse no es malo. No te dejes engañar por el mundo. El mundo te va a decir que drogarse no es malo. No te dejes engañar por el mundo. Que el mundo no te moldee. El mundo te está engañando y te está moldeando. Si tú eres un sacrificio vivo y santo, agradable para Dios, y has entendido la misericordia de Dios, no te puedes dejar moldear por el mundo. Hoy en día los hombres cristianos, la mayoría se ha dejado moldear por el mundo. Usted me diría, ¿cómo eso? Sí, lo he visto. Lo he visto. ¿Sabes lo que hace el mundo hoy en día? ¿Sabes lo que hacen los hombres? Hoy en día el hombre que no es salvo se cree reggaetonero. Se viste como reggaetonero, se hace corte de reggaetonero, se hace tatuajes de reggaetonero, se saca las cejas, se hace cuántas cuestiones de reggaetonero. ¿Cuántos cristianos nos están dejando moldear por el mundo? Pero tú eres cristiano, hombre. Sí, y habla como si fuese reggaetonero, ya tú sabes. Eso es el mundo. ¿Te estás dejando moldear por el mundo? ¿El mundo te está moldeando? Si eres un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El K-pop de los coreanos. ¿Cuántos jóvenes cristianos se están dejando moldear por el K-pop cristiano? O sea, por el pop que es coreano. Eso es dejarse moldear por el mundo. Eso es dejarse moldear por el mundo. Estoy siguiendo al mundo. El mundo me está a mí cambiando. Si yo soy cristiano, tiene que haber una diferencia en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de ser. Voy a andar llenos de cadenas, de oro y de anillo. Eso es el mundo, hermano. Te estás dejando moldear por el mundo. Y eso no es posible que esté sucediendo en las iglesias cristianas, con los jóvenes, con la juventud. No es posible que un padre
no se dé cuenta que su hijo está siguiendo las corrientes del mundo. Eso es mundo. Y lo que aquí dice, no os conforméis a este siglo, que el mundo no te moldee. No puedes pensar tú igual que el mundo. Todas las ideologías que hay hoy en día son todas antibíblicas. El mundo lo único que hace es pensar en el dinero. Todos los países piensan en el dinero. Todos. El poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial están para ver cuánta plata es el país y qué invertirla y cuánto le vamos a pasar al ministro, cuánto le vamos a pasar al ministro de Obras Públicas, al ministro de Hacienda, al ministro del Transantiago, al ministro de Salud. Un cristiano no podría estar pensando solamente en el dinero, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. No te puedes dejar moldear por el mundo. No te dejes moldear. No puedes estar metido sirviéndole a Dios y sirviéndole a las borracheras. No puedes estar sirviéndole a Dios y sirviendo a las mentiras, sirviendo a la pornografía, sirviendo a la drogadicción, sirviendo a todos esos pecados que se nombran en las Escrituras. No puedes estar ahí. Te estás dejando moldear por el mundo. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar eso. Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. ¿Qué es transformar? Optimus Prime. No, eso no es transformado. ¿Qué es transformaos? Es cambiar de forma. Transformado ahí es cambiar de forma. Como la oruga cuando cambia de forma se vuelve una polilla, creo. Y cambia su forma. Y lo que te está pidiendo es ahí, sino cambiar por medio de la renovación. Renovación, nuevo, de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Que vuestra mente sea una mente nueva. Y no esa mente antigua que teníamos cuando no éramos salvos. No podemos tener la misma mentalidad que el mundo. Nuestra mentalidad ha cambiado, ha sido cambiada por una mente nueva a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos ha cambiado hoy en día nuestra forma de pensar a través de su Espíritu, que vive y mora en nosotros. Yo ya no pienso como antes. Yo ya no pienso como pensaba hace 20 años atrás. Porque ahora mi mentalidad ha sido cambiada. Yo no puedo estar pensando igual que una persona que no tiene a Cristo. Porque mi mente ha sido cambiada. Yo no puedo seguir como era antiguamente. Tiene que haber un cambio. Porque Dios ha cambiado mi mente, mi forma de pensar. Ahora yo pienso como piensa Cristo. Por lo tanto, yo no puedo seguir igual cuando no era cristiano. Las personas que me ven tienen que ver un cambio. Tienen que decir, este no es el mismo de antes, porque hubo un cambio de mentalidad. No puedo seguir igual que antes. Y si estoy en la iglesia y llevo 10 años en la iglesia y sigo igual que antes, es porque mi mentalidad no ha sido cambiada y no he sido transformado. Y lo que necesito es tener un encuentro urgente con el Señor Jesucristo. Y necesito cambiar mi forma de pensar. No puedo seguir pensando como antes. Eso está mal. Si aquí la Biblia nos está diciendo de que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hemos sido cambiada y cambiado nuestra forma de pensar. Tiene que haber una diferencia entre el que no es cristiano y entre el que sí lo es. La mentalidad, la forma de ser es diferente. Si yo le pregunto a una persona, a un hombre o a una mujer que no es cristiano, digo, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas?
y me dice casa, auto, terreno, dinero. Y le pregunto a un cristiano, a un creyente, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Casa, auto, empresa, dinero. Es la misma mentalidad. Es la misma mentalidad que alguien que no ha sido salvo. Y la Biblia aquí dice de que tu mentalidad tiene que haber cambiado. Si yo pregunto por tus sueños y tus proyectos, mi proyecto es que mi hijo sea un pastor y que sea un evangelista. Mi proyecto es evangelizar donde yo vivo y establecer iglesias. Mi proyecto es que mi familia conozca a Cristo. Tiene que haber un cambio de mentalidad. No, tu mentalidad y la mía no puede ser la misma que un inconverso, porque hemos sido transformados a la mente de Cristo. En ningún pasaje de la Escritura vas a ver al apóstol Pablo afanado por las cosas del mundo. Él dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. A esta hora padecemos sed, tenemos hambre, somos abofetados por la causa de Cristo. No es malo juntar plata para comprarse un vehículo, para comprarse una casa, para comprarse un terreno. No es malo, qué bueno, que Dios te bendiga. Pero que tu vida, que las 24 horas del día, que todo el año tú vives solamente para eso, eso está mal. Eso está mal. No puedes vivir todo el año pensando en generar dinero. Tienes que pensar en Cristo. Tienes que pensar en que hay que predicar la salvación. Tienes que pensar en tu familia. Tienes que pensar en los que no han conocido a Cristo. No puedes vivir exclusivamente por causa del dinero, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes, no te engañes. Tú eres el culto de adoración. Amén. Comprarse una casa, que Dios te bendiga. Y yo te felicito. Junta plata y cómprate una casita. Comprarse un vehículo es bueno. Junta platita y cómprate un vehículo. Comprarse un terrenito para ir a vacacionar de vez en cuando. Que el Señor te bendiga, hermano. Pero no puedes pasártela todo el año. Y 4 o 5 años. Y llevas 10 años el Evangelio. Los 10 años siguiendo, pensando igual, pensando y vamos. ¿Y dónde está ese cambio de mentalidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa diferencia entre un cristiano y un inconverso? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una forma diferente de pensar. Si Dios me ha dado tanto dinero, voy a invertir un poco para la obra del Señor. Voy a invertir un poco. Esto lo voy a invertir para el Señor. Porque me ha dado casa, auto. Dios, voy a ofrecer esto. Tiene que haber un cambio de mentalidad. La persona tiene que cambiar. Hoy en día, la mayoría de los cristianos, o no cristianos, o personas mejor, abandonan a la familia por el dinero. Dejan la familia de lado por el dinero. Eso lo hace el mundo. Y eso tú tienes que pensar. ¿Cómo estoy pensando yo? ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? No puedes abandonar a tu familia por el dinero. Eso lo hace el mundo. El mundo hace esas cosas. El mundo deja a la familia de lado por horas extras. Porque al mundo no le interesa la familia, le interesa el dinero. El mundo deja de lado a Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto. El único Dios que existe es el Dios de mi bolsillo, te van a decir. Eso te dice el mundo. Este es mi Dios, mi bolsillo. Si somos cristianos, tiene que haber una diferencia a través de esa persona. Mi Dios no es las riquezas, no es el dinero. Y mi familia está primero, la iglesia también. Tiene que haber un cambio. No podemos pensar igual que el mundo. Tiene que haber un cambio si nuestra mente ha sido transformada. Dice para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? Comprobar es poner a prueba.
es poner a prueba. Comprobéis, poner a prueba. ¿Qué tienes que poner a prueba? Lo que tú estás haciendo. Lo que yo estoy haciendo, tengo que ponerlo a prueba. ¿Para qué? Para ver si es agradable y perfecto para Dios. Lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios, es agradable y perfecto para Dios. Lo que yo hago todos los días, no aquí en la iglesia. Lo que yo hago todos los días, ¿esa es la voluntad de Dios? Tengo que poner a prueba lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago en el trabajo, lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago cuando ando en la calle. ¿Es bueno? ¿Es agradable? ¿Esa es la voluntad de Dios? Tengo que poner a prueba lo que estoy haciendo. Que yo trabaje de las 8 a las 6 de la tarde y llegue a la casa y coma y después me ponga a dormir. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es esa la voluntad de Dios? Tengo que poner a prueba que lo que yo estoy haciendo si es la voluntad de Dios. ¿Es esa la voluntad de Dios? Que yo llegue a la casa a las 7 de la tarde y me vaya con los amigos o me vaya para otro lado y ni siquiera le dediqué 10, 15 minutos a mi familia para enseñarles de Cristo. ¿Es esa la voluntad de Dios? Tengo que comprobar si lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. Si yo estoy estudiando, voy al instituto, estoy en la universidad, estoy en la media y lo único que hago es estudiar las materias del colegio y llego a la casa y me dedico a ver tele, a jugar PlayStation y después duermo, ¿es esa la voluntad de Dios? Tengo que poner a prueba eso. Que lo que si yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. ¿Es esa la voluntad de Dios para mí y para mi familia? Tienes que comprobar, poner a prueba si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Que mi marido llegue a la casa y me ponga a discutir con él y me ponga a retarlo, ¿es esa la voluntad de Dios? Que no respete yo a mi marido o a mi mujer o a mis hijos o a mi mamá o a mi padre, ¿es esa la voluntad de Dios? Tengo que poner a prueba que lo que estoy haciendo, si es la voluntad de Dios o si no la es. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios aquí es poner a prueba lo que tú haces todos los días. Lo que yo hago en el trabajo, lo que yo hago en la casa. ¿Es eso lo que yo estoy haciendo? ¿Para Dios es aceptable? ¿Es esa la voluntad de Dios? En estos dos versículos, Pablo pide consagración. Y Pablo dice, has sido cambiado, tu mentalidad ha sido transformada. Por lo tanto, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en la mía? Pon a prueba lo que estás haciendo. Pon a prueba lo que tú estás haciendo. Y pregúntate si Dios acepta eso, lo que tú estás haciendo. Esa es la voluntad de Dios. Pablo exige consagración por las misericordias de Dios. Y quiere que la iglesia de los romanos, después de todo lo que le ha dicho, que hay salvación para los gentiles, que hay salvación para el judío, quiere que entiendan que ahora tenemos que vivir una vida de consagración, poniendo a prueba cada cosa que estemos haciendo. Estos son solamente 2 versículos que he tomado. Y lo voy a dejarlo hasta aquí. Y espero que se haya podido entender. Y espero que el que no esté haciendo la voluntad de Dios, seas tú o sea yo, podamos cambiar eso. Porque se puede cambiar. Y se puede orar a Dios. Dios mío, ayúdame
a hacer tu voluntad. Ayúdame a cambiar, ayúdame a hacer un sacrificio santo, agradable. Ayúdame a presentarme ante ti como un sacrificio vivo. Ayúdame a entender que yo soy el culto de adoración. Dios Santo, quiero vivir agradándote a ti y haciendo tu obra perfecta. Y quiero seguir tu voluntad, no la mía. No quiero pensar como el mundo piensa. No quiero dejarme influenciar por el mundo. No quiero que el mundo me amoldee según sus pensamientos y sus ideologías. Yo quiero cambiar. Por lo tanto, espero que estos versículos te hayan podido enseñar, que te haya podido quedar algo de lo que es la misericordia de Dios y cómo, si hemos cambiado, tenemos que tener una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar.